Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes, les damos la bienvenida a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud. El día de hoy tenemos un invitado especial. Vamos a revisar un poquito su síntesis curricular para que ustedes lo conozcan. El doctor Gustavo Iván Centeno Sáenz es médico por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una especialidad en neumología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene la alta especialidad en fisiología respiratoria y laboratorio de función pulmonar, también por la Facultad de Medicina de la UNAM. Está próximo a concluir su maestría en ciencias médicas, también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico adscrito al Departamento de Investigación en Tabaquismo, EPOC y otras enfermedades obstructivas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde él combina la atención clínica con la investigación. Es vicedirector del Departamento de Fisiopatología de la Asociación Latinoamericana de Tórax desde 2024. Es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria desde el 2022. Es profesor adjunto del curso de Clinopatología del Aparato Respiratorio en el Instituto Politécnico Nacional desde 2022. Es socio activo de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, de la Sociedad Respiratoria Europea y de la Sociedad Americana de Tórax y de la Asociación Latinoamericana de Tórax desde el 2020. Ha participado en diversas publicaciones, en revistas, en resúmenes en congresos nacionales e internacionales y actualmente tiene un capítulo en un libro y atiende pacientes con enfermedades obstructivas crónicas y a quienes buscan cesar el consumo de tabaco. En el marco del Día Internacional de Antitabaco y también de la salud de las mujeres, es que le pedimos al doctor, con su vasta experiencia, que el día de hoy nos comparta la sesión general. Bienvenido, doctor. Y pues yo quiero compartirles esta información que es muy importante, principalmente porque el 31 de mayo se conmemora cada año el Día Mundial sin Tabaco y es una forma en la cual nosotros tenemos para reflexionar y nosotros como personal médico hacer saber a la población sobre los riesgos que puede considerar o que pueden pasar más bien con el consumo del tabaquismo. Y le voy a dar un enfoque especial en la salud de la mujer. Entonces declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Igual reitero mi agradecimiento al INPER por la invitación. Y bueno, yo voy a compartir y voy a desarrollar estos temas, principalmente la situación actual que hay del tabaquismo, principalmente en la mujer, los efectos del tabaco en la salud en general en la mujer, tabaquismo y salud reproductiva durante el embarazo, exposición al humo de segunda y tercera mano, que es muy importante, que creo que a veces no le prestamos mucha atención, y cómo abandonar el tabaco, una perspectiva de género. Entonces, del 2024, que fue el año pasado, pues se marcó como el 60 aniversario del primer informe del cirujano general sobre el tabaquismo y la salud. Este informe es muy especial porque fue uno de los primeros escritos en donde demostraron que el tabaquismo ocasionaba muchos problemas, no solamente en la salud respiratoria, sino a nivel cardiovascular, mental y otras partes del cuerpo.
Entonces, veamos que en 1964 aproximadamente la prevalencia de personas que consumían cigarrillos era del 40%, y hoy en día, gracias a las intervenciones, se ha disminuido sustancialmente esta tasa de tabaquismo. Sin embargo, pues han surgido nuevos productos de tabaco, nuevas formas de adquirir la nicotina, y esto pues ha incrementado el consumo en las personas. ¿Qué pasa en la mujer? Pues históricamente sabemos que el tabaquismo es mucho menor en las mujeres. Sin embargo, pues existe más de 200 millones de mujeres que fuman a nivel del mundo. Presentan riesgos específicos y esto pues obviamente son agravados por el consumo del tabaco, debido a que durante su edad reproductiva hay muchas complicaciones perinatales y neonatales que pueden suceder. Obviamente también causan cánceres específicos en la mujer, como el de mama o el de cuello uterino, y no se digan otros tipos de cánceres que ya se conocen, como el de pulmón. Entonces, la industria tabacalera siempre ha tenido un enfoque en conseguir más clientes, ya que pues regulaciones han hecho impedimentos en la venta de los cigarrillos. Entonces la industria tabacalera pues busca la manera de cómo adquirir más clientes, y esto lo ha hecho siempre en un público muy específico, en las mujeres y en los jóvenes. En las mujeres, ¿de qué forma? Pues utilizando cápsulas de sabor, sabores en los cigarrillos u otros dispositivos, y en los jóvenes pues en los vapeadores, en las bolsas de nicotina, en el tabaco no calentado. Entonces veamos, globalmente en el 2019 existían 1.14 billones de usuarios que consumían tabaco, de los cuales el 6.7 eran mujeres. Pero vean la prevalencia en México del 2023 de la última encuesta de tabaquismo en adultos. Estamos por arriba de la media mundial, 7.3. No se digan otros países como las francesas, las alemanas, las americanas, que consumen una mayor cantidad de tabaco. Sí, hay una reducción desde la década de los 90 en la reducción del consumo de tabaco, tanto en hombres como en mujeres, un aproximadamente 37.7%. Sin embargo, en la última encuesta desde 2009 al 2023 no hemos tenido esa baja que quisiéramos tener para que las muertes o alteraciones que se pueden adquirir con el tabaco se disminuyan. Entonces, aquí les pongo de la última encuesta de adultos en tabaco. Vean cómo las mujeres es alrededor del 7.30%, la prevalencia, en hombres del 23.8%, en total 15.3%, y vean cómo en grupos de edad, principalmente en edad reproductiva, es mucho mayor. Vean cómo alrededor de los 25 a 44 años es la mayor cantidad de cigarrillos que una persona puede consumir. Pero en México tenemos una forma de consumir un poco diferente a otros países. Vean cómo en México el consumo de tabaco es más ocasional que diario. ¿Y a qué me refiero con tabaco ocasional? No sé si a ustedes les ha pasado, pero en la consulta muchas personas dicen, no, yo solamente fumo en fiestas, yo solamente fumo cuando me junto con mis amigos, en reuniones, pero sin embargo se sigue consumiendo el tabaco. Sabemos que las mujeres pasan por un periodo muy largo de edad reproductiva, desde los 15 años hasta los 45 años, en donde las mujeres tienen muchas cosas que pensar. Y la industria del tabaco, pues obviamente ha cambiado su vista a las mujeres más jóvenes, ¿sí? En donde les aumentan el inicio del consumo de tabaco, principalmente en publicidad dirigida, en acceso a nuevos productos y en la normalización del vapeo, porque las convencen o los convencen de que es una alternativa para dejar de fumar. Sin embargo, pues esto no es cierto. En las mujeres adultas, pues hay más dificultad de dejarlo, ¿sí? Debido a que lo usan para el manejo del estrés, reducción de los estigmas, ¿sí? De que solamente los hombres fumaban,
percepción del control de peso, y esto pues siempre ha ido cambiando, ¿no? Vemos como en el 2014 el primer producto que se consumía era el cigarrillo convencional, el que todos conocemos. Sin embargo, en los últimos años vemos que las nuevas generaciones, cuando empiezan a consumir estos productos de tabaco, de nicotina, ahora son estos productos de vapeo. Entonces, estos productos de vapeo, después las personas, por el aumento de la adicción a la nicotina que tienen esos productos, pues migran a un tabaco convencional. Entonces vemos cómo hubo un aumento del 27.2% en el 2014 hasta casi el 80% en el 2019, y esto se mantuvo igual hasta el 2021. ¿Cuáles son los efectos que ocasiona el tabaco en la salud, en la salud en general? Vemos que hay un riesgo de infarto agudo del miocardio, ¿sí? Vemos que esto tiene una relación muy dependiente. Si tú fumas más cigarrillos, tienes mayor riesgo de tener algún infarto al miocardio, y en las mujeres pues también pasa lo mismo. Vean en este estudio de 52 países, un metaanálisis en donde observaron los efectos del riesgo potencial, que son modificables como el cigarrillo, sobre el infarto al miocardio. Vemos cómo el tabaquismo tiene un riesgo de 2.87 para los fumadores actuales de producir cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Veamos el riesgo de un accidente cerebrovascular, aunque sea un consumo de un cigarrillo diario, pues este es de 1.31, no se diga más de 20 cigarrillos. Al igual, el riesgo de infarto agudo al miocardio con un cigarrillo es de 1.57, y pues a más de 20 cigarrillos pues incrementa muchísimo. Igual, el riesgo cardiovascular de infarto agudo al miocardio se está igualando a los hombres. Vean los hombres cómo tienen un OR de 3.05 y las mujeres de 2.86. Esto ya ajustado por edad y región geográfica. Y vemos que esto pues está casi igualando, y esto es muy preocupante. Entonces, las mujeres tienen algo adicional que no tienen los hombres, que son los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales tienen mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, obviamente en las mujeres de mayor edad. Aumenta el riesgo de eventos trombóticos, tanto venosos como arteriales, en mujeres mayores de 35 años, y obviamente este riesgo se va a incrementar muchísimo, 8.57, si se fuma más de 10 cigarrillos al día. El aumento del metabolismo de la nicotina debido al uso de anticonceptivos orales y la mayor respuesta fisiológica al estrés, lo que permite que las mujeres no puedan dejar de fumar, lo que aumenta los que puede influir en el estado de ánimo, el deseo de fumar, los síntomas de la abstinencia, y este riesgo pues va a aumentar la dependencia de la nicotina, y aquí tenemos muchísimos más problemas para dejar de fumar o que las mujeres dejen de fumar con algún tipo de tratamiento. La salud respiratoria es algo fundamental que todo el mundo conocemos, que puede ocasionar el consumo de cigarrillos. Vemos cómo se aumentan las infecciones respiratorias por consumir cigarrillos. Veamos cómo hay riesgo de cáncer pulmonar, de tráquea, de bronquios, de la cavidad oral, de la laringe. El riesgo de POC, no se diga, es una causa muy frecuente. El asma, ¿sí? Las descompensaciones de una crisis asmática y el riesgo de presentar alguna tuberculosis. Entonces vemos cómo cuando hay el consumo de cigarrillo a nivel del epitelio respiratorio, todas estas sustancias químicas, que son más de 2,000 sustancias químicas que se inhalan por medio del cigarrillo, afectan de manera importante todo el epitelio respiratorio, desde la motilidad de los cilios hasta la producción de moco, ¿sí? Mayor propensión a citocinas inflamatorias, y esto va a dar a un remodelamiento de la musculatura lisa, hipertrofia, hiperplasia de las células caliciformes, cambios estructurales, y esto nos va a llegar a enfermedades respiratorias crónicas, como la EPOC, el enfisema, la bronquitis crónica,
cosas ya muy conocidas: el cáncer de pulmón, el riesgo de tener tuberculosis y el riesgo de no poderte defender ante una infección como el COVID o influenza. Entonces, en la mujer parece ser que es más susceptible a los efectos nocivos que tiene el humo del tabaco que los hombres. Las mujeres van a presentar mayor cantidad de disnea, que es la principal queja, marcada tendencia de ansiedad y depresión, marcada desnutrición. El cáncer de pulmón principalmente va a ser un adenocarcinoma y casi siempre, se va a asociar con derrame pleural, y el riesgo de osteoporosis. También van a tener un descenso mucho más acelerado de este biomarcador de función pulmonar que le llamamos FEV1 o volumen expiratorio al primer segundo, y el desarrollo de OPOC a una edad más temprana, lo que traduce a una enfermedad muchísimo más grave y mayor probabilidad de exacerbaciones. En cuanto a los cánceres, en este metaanálisis del 2000 al 2011 de una revisión de 46 artículos, entre ellos estudios de corte y estudios de causas y controles, observamos que el riesgo de cáncer de mama es de 1.12. Si la mujer fumó antes de los 20 años, este riesgo es de 1.11. Y si la mujer fuma más de 20 cigarrillos al día, este riesgo es de 1.13. El riesgo también de tener carcinoma de células escamosas de cuello uterino, pues va a estar más incrementado en las mujeres que fuman, ¿sí? Vean aquí casi el 50%, y pues en esta revisión, este metaanálisis, el adenocarcinoma no era algo que ocasionara el tabaquismo, ¿no? Ok, las fumadoras pues tienen un problema tanto antes de embarazarse en la salud reproductiva, de la fertilidad, y durante el embarazo. Entonces vemos que 1 de cada 4 mujeres en edad reproductiva fuma, y 1 de cada 8 mujeres está embarazada y fumando. Entonces vemos que la asociación con la infertilidad y el tabaquismo está presente, la dosis es siempre dependiente. Entre mayor cantidad de cigarrillos fumes, pues la infertilidad se va a hacer más evidente. Obviamente hay un efecto reversible que se puede adquirir si las mujeres dejan de fumar. El riesgo es del 60% de infertilidad. Vemos que también hay toxinas identificadas en el líquido folicular cuando en las mujeres que fuman, principalmente cadmio, nicotina, metales pesados, lo que puede llegar a una oxidación lipídica por el estrés oxidativo intrafolicular, lo que va a hacer que tenga una pérdida acelerada de los folículos e interfiere en la gametogénesis. Va a haber un acortamiento del ciclo menstrual aproximadamente de menos de 24 días y un retraso de la concepción por año de 1.42. Vemos que también hay un efecto en la gametogénesis, un daño cromosómico, principalmente el ADN de los gametos, lo que va a ocasionar una disrupción meiótica, o sea, ovocitos diploides. La cotinina presente en orina se va a presentar con un aumento de la disomía del cromosoma Y. Daño genético, los espermatozoides por unión de los constituyentes del ADN, principalmente el nuclear y el mitocondrial, lo que va a hacer llegar a hacer un estrés oxidativo en los embriones. Vemos que también el tabaquismo va a afectar las hormonas, principalmente va a tener un efecto antiestrogénico, lo que va a generar actividad disminuida de la aromatasa en las células de la granulosa, inducción de enzimas catabolizantes que producen estrógenos biopotentes bajos e inhibición competitiva por unión de los receptores de los estrógenos. Esto obviamente nos va a tener algunos resultados contradictorios en los balances hormonales, lo que nos va a dar como problemas en las hormonas, en las gonadotropinas, en la globulina ligadora de hormonas sexuales y en la testosterona. También va a tener un efecto el tabaquismo adverso en la reserva ovárica. Va a haber una mayor depresión folicular acelerada con una menopausia prematura alrededor de 1 a 4 años.
La FSH basal se eleva en el 66% de las fumadoras, la AMH va a estar disminuida en el 44% y los niveles declinan 21% más rápido comparado con las pacientes que no fuman. La fertilización in vitro también es otro problema que también hay que considerar en las pacientes que fuman. La fecundidad se va a ver afectada. Sí, vemos que el embarazo va a disminuir, sí, requiere mayor dosis de gonadotropinas, bajos niveles de estradiol, elevación de la testosterona, mayores tasas de cancelación, menor número de ovocitos capturados, engrosamiento de la zona pelúcida, mayor producción de ovocitos inmaduros y aumento de marcadores de estrés oxidativo. Esto nos va a hacer que tenga una menor probabilidad de lograr el embarazo. Ok, ahora vamos a hablar sobre el tabaquismo y las mujeres que embarazan. Vemos que en esta encuesta que les mencionaba, la GATS del 2023, que es la encuesta de tabaquismo en adultos, se menciona que la edad de inicio en mujeres para empezar a fumar es alrededor de los 18.6 años y inician fumando 7.7 cigarrillos al día. Y esto pues se mantiene cuando las mujeres embarazan, ¿sí? Vemos que en el 2000 el 8% de las mujeres embarazadas en México seguían fumando y en el 2011 se hablaba de un 2.9 según el Instituto Nacional de Salud Pública. Vemos que a nivel mundial estas tasas también han disminuido y hay otros países que tienen muchísimo más altas las tasas de mujeres embarazadas que continúan fumando. Sabemos que el tabaquismo es una de las causas prevenibles, ¿sí? Tanto de morbimortalidad infantil, ¿sí? Que podemos estar previniendo. Entonces, ¿cuáles son los factores asociados de que una mujer fume durante el embarazo? Principalmente un entorno social. Si las mujeres viven con esposos o personas que fuman, pues ellas van a tener menos probabilidad de dejar el cigarro. Si las mujeres se encuentran divorciadas o en unión libre, también tienen mayor probabilidad de fumar durante el embarazo. El desempleo es algo también que aumenta el riesgo de fumar durante el embarazo, el nivel educativo bajo, ¿sí? El estado socioeconómico bajo, ¿sí? El estado de salud mental, tener problemas psicológicos de depresión y ansiedad también aumenta el riesgo de fumar durante el embarazo y no se diga el consumo de otras drogas como el alcohol, ¿sí? Los vapeadores, la marihuana también va a aumentar el riesgo de fumar durante el embarazo. Y hay algo muy importante, si las mujeres no reciben esta consejería, sí, por parte de todos los médicos, pues sus tasas de abandonar el tabaco durante el embarazo pues van a estar nulas. Vean cómo el 54% de las mujeres fumadoras lo dejan antes y durante el embarazo, y este beneficio se obtiene si lo suspenden antes de las 15 semanas de gestación. Entonces hay varios riesgos para el binomio, tanto para la madre como el producto, ¿sí? Que está en concepción. Vemos cómo el cigarrillo puede tener problemas fisiopatológicos con la hipoxemia, ¿sí? Sabemos que la combustión de los productos del tabaco va a ocasionar que se produzca una sustancia que se conoce como monóxido de carbono. Sabemos que el monóxido de carbono es tóxico a gran cantidad porque desplaza la hemoglobina y hace que no se suelte el oxígeno adecuadamente hacia los tejidos. También sabemos que varias sustancias químicas que tienen los productos de tabaco van a ocasionar un estrés oxidativo, van a producir una vasoconstricción que puede ser muy dañina, tanto a nivel cardiovascular como la producción de la placenta, ¿sí? Las toxinas, ¿sí? Y la epigenética y los cambios epigenéticos que puede ocasionar debido al consumo de varios metales pesados y la nicotina. Entonces vemos que el riesgo para el binomio está presente. Las mujeres van a tener riesgo de un embarazo ectópico, ruptura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de la placenta previa, abortos espontáneos, óbitos, prematurez,
bajo peso al nacer, restricciones del crecimiento intrauterino, defectos congénitos, síndrome de muerte súbita y enfermedad de la infancia como la bronquitis, el asma o la obesidad en niños. Entonces vemos que hay una alteración en la migración de la implantación embrionaria, ¿sí? Vemos que hay mayor tasa de embarazos ectópicos cuando la mujer está fumando durante el embarazo y vemos que esto va creciendo el riesgo de embarazos ectópicos si la mujer fuma más cigarrillos. Esto se debe a que hay una alteración en el movimiento ciliar. Vemos que también hay una alteración en la blastogénesis, ¿sí? Vemos que hay una mayor cantidad de aborto espontáneo y esto se debe a los metabolitos vasoconstrictores que van a estar alterando endometrialmente una placenta insuficiente. La metilación diferente de los genes placentarios, esto va a ocasionar que se den estas alteraciones de la placenta, citocinas proinflamatorias y un daño oxidativo. Vemos también que hay alteraciones en el desarrollo celular embrionario, principalmente alteraciones epigenéticas con el ADN mensajero, ¿sí? Riesgo de trisomía 21 por una no disyunción meiótica y los niveles de cotinina correspondientes en el suero materno se van a estar más presentes a nivel de la placenta del líquido amniótico debido a los receptores nicotínicos que están presentes. Anormalidades de la placenta, ¿sí? Por una migración e invasión trofoblástica alterada, disminución del flujo placentario, un daño oxidativo, ¿sí? Y esto pues se debe a todo lo que ocasiona el cigarrillo como la peroxidación lipídica, oxidación del ADN y los niveles elevados de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Vemos que también hay una toxicidad fetal por los cambios epigenéticos en la vida fetal. Sí, hay efectos adversos del crecimiento fetal, alteraciones del desarrollo del pulmón y del cerebro, y esto es muy característico debido a que en el cerebro y en el pulmón pues tenemos estos receptores nicotínicos que van a estar presentes, lo que va a ocasionar que nazcan con pulmones menos desarrollados, mayor riesgo de que tengan asma y bronquitis durante la infancia. Entonces sabemos que hay más de 2,000 compuestos químicos en el cigarrillo que van a estar ocasionando problemas y esto pues hay unos defectos que pueden ocasionar durante el nacimiento. Vemos aquí algunas como la gastrosquisis, la craniosynestosis, ¿sí? La microftalmia, ¿sí? El pie equinovaro, labio y paladar hendido y muchas alteraciones que pueden ocasionar. El cigarrillo electrónico y el embarazo. Sabemos que esto pues a lo mejor es muy desconocido debido a que pues no hay muchos estudios que hablen sobre el vapeo y las mujeres que están embarazando. Sin embargo, pues una forma en la que hace la industria tabacalera para atraer a más público pues es como una estrategia engañosa, ¿no? De consumir estos productos como alternativas de fumar. Y si le ponen saborizantes como el fresa, como vainilla, como chocolate, pues van a ser muchísimo más atractivos para la gente. Entonces vean que la prevalencia de los cigarrillos electrónicos o vapeadores en el embarazo puede llegar hasta el 15%. Y vemos que la cantidad de nicotina que tienen estos productos de tabaco y de estos productos, perdón, de inhalación, como los vapeadores, se pueden igualar a los cigarrillos convencionales e incluso pueden ser muchísimo más altos. Entonces, la exposición del feto a las sustancias químicas que se pueden adicionar a estos productos de cigarrillo electrónico y vapeadores, como aromatizantes, metales pesados, pues van a tener alteraciones en los productos como alteraciones en el desarrollo cerebral, pulmonar, ¿sí? Que se ha visto ya en modelos animales. Incluso el mismo efecto perjudicial sobre los pulmones en las mujeres, pues va a ocasionar muchas alteraciones, ¿no? Que tengan mayor dependencia a la nicotina, que si tienen asma, no tengan mayores exacerbaciones, sí, que tengan menor capacidad para defenderse ante infecciones respiratorias.
Entonces las mujeres que están expuestas al humo de segunda mano, y el humo de segunda mano es este humo que se conoce cuando una persona inhala el humo de otra persona que sí se encuentra fumando. Entonces imagínense todo el humo que uno inhala cuando está en un cuarto, cuando está en un carro, ¿sí? Cuando está en una discoteca, en un lugar cerrado. Entonces, todas estas sustancias químicas que se están inhalando obviamente también pueden producir problemas respiratorios en las personas, ¿no? Entonces vemos aquí que el riesgo para las madres, el 20% más riesgo de parto prematuro si se está inhalando humo de segunda mano, aumento del 70% del riesgo de problemas de salud mental como la depresión e ideas suicidas. Vemos también el riesgo en los bebés o los productos que puede tener como muertes fetales, malformaciones congénitas, una circunferencia cefálica mucho menor y menor peso al nacer, mayor riesgo de suspender la lactancia, ¿sí? Y el riesgo de sibilancias del lactante o del recién nacido y la bronquiolitis, pues van a estar presentes en los primeros 2 años de vida. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les puedo hacer a las personas, a las mujeres que fuman? Pues, bueno, a todas las mujeres en general, o a todas las personas, pues no fumar, ¿no? No fumar ni durante el periodo preconcepcional, ni en la gestación, ni en el puerperio, ¿no? Pero, sin embargo, pues esta recomendación yo creo que todos los médicos debemos hacerla. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como médicos o personal de salud durante la preconcepción? Promover el abandono, ¿no? Decirle a las mujeres que no fumen y principalmente decirles cuáles son los efectos que pueden pasar con ellas y con sus hijos cuando nazcan si siguen fumando o si fuman. Ofrecer las 5 A's del abandono, que es preguntar, aconsejar, evaluar, ayudar, acortar y dar seguimiento a las mujeres. Durante el embarazo, promover programas de cesación lo antes posible, principalmente durante el primer trimestre. Informar a las mujeres embarazadas sobre los riesgos del tabaquismo. Ofrecer intervenciones intensivas para dejar de fumar, y esto va enfocado mucho a la atención psicológica. Ahorita voy a hablar más de eso. Brindar apoyo a la pareja, no solamente a la mujer que está embarazada, sino a la persona con la que vive, ¿sí? En el puerperio, pues prevenir las recaídas. Si la mujer abandonó el cigarro o el fumar durante el embarazo, durante el puerperio, muchas personas regresan el hábito, o más bien dicho, la adicción al cigarrillo. Entonces, lo que se pretende hacer es prevenir las recaídas, ¿sí? Esto es repetir constantemente los riesgos que pueden tener en su recién nacido y en ellas mismas, y motivar a los familiares que se mantengan sin fumar y que siempre estén acompañando a la mujer para que no regrese con la adicción a la nicotina. Entonces, la consejería breve es algo muy importante que debemos de hacer todos los médicos o todas las personas que nos dedicamos a la salud, ¿sí? Enfermería, nutriólogos, psicólogos, ¿sí? Entonces, la consejería breve es algo muy importante, y si nosotros aumentamos decirle a las personas que no fume y los riesgos que puede ocasionar el fumar, va a disminuir muchísimo las tasas de consumo de cigarrillos. Entonces, se recomiendan también intervenciones de autoayuda y educación en salud. Estos métodos más efectivos que se conocen son las terapias cognitivo-conductual y entrevistas motivacionales. Entonces, siempre que nosotros tengamos a un paciente que esté fumando, siempre darle una entrevista motivacional, preguntarle cuáles son los motivos por los cuales está fumando o sigue fumando, cuáles son los motivos por los cuales quiere dejar de fumar, y seguir en esa misma línea, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, muy importante, porque aquí la parte psicológica entra en juego, en donde le damos alternativas a las mujeres, a las personas, de cómo cambiar sus hábitos, por así decirlo, de fumar, ¿no? Muchas personas dicen, no, bueno, pues yo me fumo cuando bebo café.
No, yo fumo cuando estoy en las fiestas. No, pues yo en cuanto necesito fumar para ir al baño. Entonces, todos esos cambios de hábitos se pueden hacer. La educación, la asesoría y el apoyo por vía telefónica, escrita e incluso por correos electrónicos o mensajes de texto es algo nuevo que se está haciendo y se ha visto que ha apoyado a disminuir el cese del tabaquismo. El apoyo social, las recompensas, sí, las recompensas en muchos estudios que vean, a las mujeres se les paga para que dejen de fumar, pero bueno, estos son estudios ya pagados por la industria. Se prefiere las terapias grupales en vez de la terapia individual para apoyar a las personas, porque las terapias grupales que nosotros tenemos en el INER, entre las mismas personas se apoyan, se dan recomendaciones, se dicen, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Oye, ¿me puedes ayudar? Y escuchan ellos mismos de otras historias de otras personas y eso a veces las motiva más para dejar de fumar. Entonces, el consejo breve es preguntar, aconsejar y actuar. Entonces, las entrevistas motivacionales, los incentivos que había mencionado, ¿sí? Entonces, del 50 al 60% de las mujeres que dejaron el cigarro durante el embarazo regresarán al año de posparto y eso es lo que nosotros no queremos, las recaídas. Las recaídas son muy frecuentes y yo lo veo en el INER que atiendo a personas con EPOC, a las mujeres, y a las mujeres también que están fumando y les pregunta, oiga, ¿y usted cuándo dejó de fumar? Pues solamente durante el embarazo y 1 año. Y volvieron a volver a fumar y eso pues la verdad es que pues no está bien porque llegan con complicaciones respiratorias. Entonces, la terapia de reemplazo de nicotina, que es un tema que a todos nos debe importar, si es algo recomendable en las personas que están embarazadas, pues sabemos que la nicotina atraviesa la placenta y puede tener efectos que había mencionado, tanto en el cerebro como en el pulmón fetal, puede ocasionar un síndrome de abstinencia en el feto y desregulación cardíaca fetal. Entonces hay una falsa percepción de que son más seguros en el embarazo, ¿sí? Debido a que pues no hay estas toxinas que son como del monóxido de carbono al inhalar cigarrillos, no se produce el estrés oxidativo, los metales pesados no están presentes, ¿sí? Y algunas otras sustancias que pueden estar presentes al fumar cigarrillos. Pero ¿qué nos dicen los grandes colegios y las grandes guías? Entonces vemos que esta del 2017 y 2020 del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, el uso de terapia de reemplazo de nicotina podría llevarse a cabo con una estrecha supervisión y después de una discusión exhaustiva sobre los riesgos de continuar con el tabaco. Entonces esto es lo que nos dice el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, lo que nos dice la Red Europea para el Tabaquismo y la Prevención del Tabaquismo, que está contraindicado en mujeres embarazadas iniciar con terapia de reemplazo de nicotina. Sí, no reconoció que la precaución tenía que equilibrarse con los altos riesgos del tabaquismo continuo y obviamente en las embarazadas no se está contraindicado totalmente el uso de bupropión y la vareniclina. La Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá y la de la Unión del Reino Unido no recomiendan la terapia de reemplazo de nicotina, debido a que no hay estudios que avalen que sea seguro durante el embarazo y obviamente también desaconseja el uso del bupropión o la vareniclina. Entonces, en las mujeres embarazadas, pues la consejería, el apoyo psicosocial, tanto a las mujeres como a la pareja, debe ser primordial. Entonces, todas las mujeres hay que enviarlas a psicología, a psiquiatría y a instituciones. Bueno, me pongo a su disposición en el INER para atender a las mujeres que se encuentren embarazando para poderlas ayudarlas a dejar de fumar. Entonces, es entender los riesgos, ¿sí? Valorar los efectos benéficos de su suspensión. Entonces, la terapia de reemplazo de nicotina no en el embarazo, o sea, no chicles, no parches y no pastillas. Si decidimos hablar y que es más el riesgo de que la persona siga fumando durante el embarazo,
Pues ahí, la verdad, recomendaría los chicles en lugar de los parches. ¿Por qué los chicles? Porque los chicles se ha demostrado que la cantidad que puede llegar al torrente sanguíneo, las concentraciones son muchísimo más bajas, se va muchísimo más rápido la nicotina durante el chicle que tener un parche de 24 horas, ¿no? Se está absorbiendo casi las 24 horas. Vareniclina o bupropión no en el embarazo, y las personas que no están embarazadas, pues tenemos varias alternativas, ¿sí? Esto ya es ya lo que nosotros manejamos comúnmente, ¿sí? Que es utilizar terapia de reemplazo de nicotina, principalmente parches, ¿sí? Y la cantidad de parche, porque los más usados vienen 3 etapas, de 21, 14 miligramos y 7 miligramos de nicotina, va a depender de qué tanta dependencia tenga la mujer y de qué tantos cigarrillos esté consumiendo la mujer. Por así decirlo rápido, si ustedes quieren iniciar parches de nicotina, cada cigarrillo contiene alrededor de 1.5 a 2 miligramos de nicotina. Entonces, si la mujer fuma alrededor de 10 cigarrillos, deberíamos de iniciar con un parche de primera etapa de 21 miligramos, ¿sí? Y luego hacer la escalación hasta llegar a los 7 miligramos, tercera etapa, ¿sí? Nosotros una recomendación que hacemos es etapa 1 de 21 miligramos por 6 semanas, y luego la etapa 2 de 14 miligramos por 4 semanas, y terminamos una etapa 3 de 7 miligramos por 2 semanas para cumplir las 12 semanas que todos los estudios de dejar de fumar han demostrado ser eficientes. Entonces, también recomendamos, si las personas tienen mucho craving, o sea, muchas ganas de fumar, que son las personas que en cuanto se levantan, fuman menos de 5 minutos, menos de 10 minutos, ahí tanto los parches como una terapia de reemplazo de nicotina rápida como los chicles puede usarse. Entonces, los chicles vienen de 2 y de 4 miligramos. Yo recomiendo de 2 miligramos porque los de 4 las mujeres no, bueno, en general, las personas no les gusta por el sabor, porque es muy fuerte muchas veces, puede ocasionar dolores de cabeza, dolores de mandíbula, entonces yo siempre recomiendo de 2 miligramos. Y si la persona además tiene algún trastorno psicológico, ¿sí? De ansiedad, de depresión, podemos iniciar el bupropión. El bupropión, pues, es un medicamento antidepresivo que nos ha funcionado y que se ha demostrado que funciona en personas que quieren dejar de fumar. Entonces, el bupropión, la dosis que damos son 150 miligramos, iniciamos una tableta al día en las mañanas por 3 días, y luego se aumenta la dosis a una cada 12 horas. Por 12 semanas igual. Entonces, aquí el bupropión hay que tener cuidado al prescribirlo porque pues, puede tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central, principalmente en las personas que tienen epilepsia o que hayan tenido alguna crisis convulsiva o traumatismo cráneoencefálico, debido a que baja el umbral. Además, el bupropión pues, tiene algunas interacciones farmacológicas que hay que estar cuidando. Y también los efectos secundarios que puede ocasionar el bupropión, como es la boca seca, que es algo muy leve, ¿sí? También el dolor de cabeza, la náusea, pero lo que mayor se quejan las personas que lo dejan el bupropión es el insomnio. Entonces siempre recomendamos que la segunda dosis de la tarde sea antes de las 5 de la tarde aproximadamente. Y bueno, si nosotros combinamos estas terapias, tanto de terapia de reemplazo de nicotina como bupropión, pues las tasas de éxito van a ser mucho mayores. Y siempre revalorar en las consultas subsecuentes, principalmente después de esas 12 semanas, 3 meses, si la persona abandonó el tabaco, si la persona tuvo alguna recaída o si aumentó el consumo de tabaco. Entonces aquí es donde ya hacemos una intervención muchísimo más dirigida y más fuerte, ¿no? Y no se olviden de la terapia cognitivo-conductual, que también entra dentro de las personas que no están en embarazo. No hablo tanto de la vareniclina porque desde el 2022-21 se restringió en México debido a que algunos estudios demostraron que presentaba
trazas de nitrosaminas. Las nitrosaminas son cancerígenas, entonces por eso se suspendió. Sin embargo, ya se está volviendo a prescribir en otros países como Canadá, en Europa ya va a estar entrando, se están haciendo unos estudios en Estados Unidos para que vuelva a entrar la vareniclina. Entonces, como conclusiones, evitar que una mujer en etapa reproductiva inicie el tabaquismo. Se debe enfatizar en los riesgos y efectos adversos que puede llevar el tabaco, insistir y motivar e implementar herramientas para el control prenatal, para lograr evitar y suspender el tabaquismo durante el embarazo. Relevancia de abordar el tabaquismo como una perspectiva de género. Propuestas para fortalecer la prevención y detección de tabaquismo y llamando a la atención multisectorial, ¿no? Psicólogas, ¿sí? Nutriólogos, psiquiatras, neumólogos, cardiólogos, ¿vale? Y bueno, los quiero invitar al diplomado, si se quieren inscribir. Es un diplomado que se hace cada año en la Clínica de Tabaquismo junto con el INER y la Asociación Americana Latinoamericana y la Asociación Mexicana de Neumología. Es lo que nosotros hacemos, un diplomado que dura aproximadamente 6 meses y es muy bueno, en donde pues se habla todo sobre el tratamiento para dejar de fumar. Y muchas gracias. Doctor, agradecemos mucho la información valiosa que nos aportó el día de hoy y queremos saber si hay alguna pregunta de parte del público. Hola, doctor. Muchas felicidades. Excelente plática. Muchas gracias. Comentaste que en parte de los mecanismos de daño del tabaco durante la gestación incluían modificaciones epigenéticas, pero también mencionaste parte de que había mirnas. Entonces la pregunta es, ¿ya hay una marca, una firma mírnica asociada al daño? Y si es así, estos mirnas, ¿qué mensajeros están impactando? Claro, la verdad, bueno, yo no soy tan experto en ese tema durante la gestación, pero lo que poco que revisé sobre el tema, sí hay una alteración principalmente de los mirnas, ¿no? Los mensajeros. Y esto, la verdad, desconozco si sea algo muy específico, ¿no? O sea, lo que menciona. La verdad es que me quedo de tarea sobre ese tema. Gracias, doctor. Muy buena plática. Y mi pregunta está relacionada con la exposición de segunda mano. ¿Hay datos acerca de la fertilidad en este sentido, exposición pasiva? Sí, claro. O sea, también se ha observado que se ha disminuido la fertilidad debido a que, bueno, mucho depende de qué tanto te expongas al humo de segunda mano, ¿no? Entonces, la verdad es que los estudios han sido más en animales y en estudios observacionales. Entonces, sí se ha demostrado que la fertilidad puede disminuir, principalmente en estudios animales. Entonces, sí hay un problema de segunda mano. ¿Y existen estudios de manera transgeneracional? Pues ahorita pues están haciendo algunos estudios, principalmente con los de vapeo en las jóvenes. Entonces, apenas se está haciendo en esos estudios. Hay muy pocos estudios que han demostrado que sí tiene algunas alteraciones el vapear, principalmente. Ok, gracias. Muy buena presentación. Gracias. En cuanto a epigenética, no recuerdo las marcas, pero en el laboratorio de Andrea Baccarelli encontraron, y es bien interesante, las mismas marcas epigenéticas que tienen los fumadores, las encuentran en hijos fumadores. Es decir, parece ser que sí hay una programación fetal ya por esto. Pero yo creo que las personas que están embarazadas dejan de fumar por los riesgos que ven que pueden tener sus hijos y probablemente empiezan a volver a fumar una vez que ya nació el bebé, pensando que tal vez no hay transmisión a través de la leche y que seguramente es suficiente con salirse de la casa, pero ¿sabes cuál es la transmisión, por ejemplo, de metales pesados o de hidrocarburos aromáticos policíclicos a través de la leche de fumadoras con los niños? Sí, claro, se ha demostrado que sí hay una cantidad
de metales pesados que se pueden transmitir en la leche materna, pero sí creo que la mayor preocupación es por esto que se pasa a través de la placenta. Entonces, todas las alteraciones que pueden tener a nivel que nacen. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir de dos casos, de dos casos de dos pacientes que querían dejar de fumar durante la lactancia, porque en realidad era un tema muy complicado para ellas. Y pues bueno, o sea, sí logramos que dejaran de fumar durante la lactancia, principalmente en terapias, sí, cognitivo-conductuales, una terapia psicosocial muy dirigida a ellas y siempre la atención psicológica, porque creo que los problemas de depresión que pueden suceder están presentes, son los que más llegan a las personas a recaer después del embarazo. Y segundo, perdón, la pregunta del millón que creo que nos hacen a muchos, soy toxicólogo, ¿qué es mejor, fumar tabaco o vapear? Bueno, una pregunta, de hecho hace un mes fui a una escuela a dar una plática sobre los vapeos y la misma pregunta le hicieron los adolescentes, ¿no? De que ¿qué es mejor, vapear o el cigarrillo? La verdad es que las dos son inseguras. No hay una cantidad segura de nicotina, sí, que se pueda absorber. O sea, mínimas cantidades de nicotina ocasionan daños en la salud. Entonces, creo que las dos por igual son perjudiciales. Okay. Y sobre todo hay un montón de contaminación con metales pesados en los vapeadores. Entonces, también para que lo consideren los médicos en la clínica. Sí, claro. Gracias. ¿Yo? Sí. Es muy importante que los vapeadores son más atractivos para todos los jóvenes y pues se les ha vendido la idea de que son un poco más seguros a las pacientes y tenemos es un problema también. Creo que un problema también en las pacientes es y que increíblemente es al contrario de lo que pensaríamos, el nivel socioeconómico de la paciente. En el sentido de que en mi experiencia yo soy ginecólogo y la paciente del sector público es más fácil que deje de fumar cuando le dices que está embarazada que la paciente privada. La paciente privada es muy complicado que suspenda el cigarrillo por estar embarazada. Entonces el sesgo aquí por el nivel socioeconómico es importante también que considerarlo. Sí, por supuesto, sí. La verdad es que sí es un tema muy, muy preocupante siempre y nosotros siempre estamos luchando, ¿no? Nosotros a veces extendemos las terapias en las mujeres que todavía no abandonan el tabaco, pero sí pasa mucho de que pasan de 20 cigarrillos a 2 cigarrillos. Entonces eso creo que es una ganancia muy buena. Gracias, doctor. Gracias por estar en el instituto. Desde la Dirección General le agradecemos su presencia en el INPER, sobre todo en el Día Internacional de Acciones para la Salud de la Mujer. Este es un tema que nos ocupa a todos, de ahí la participación de los médicos y también nos da la iniciativa para en este día a día que atendemos a las pacientes embarazadas, emprender acciones para prevenir tanto el tabaquismo primario como el secundario o colateral que usted mencionó, ¿no? Cuando es un tabaquismo pasivo y generalmente hacer conciencia que afecta tanto a la mamá como al bebé de manera simultánea y que esto debe ser prevenido. Nos dejó muy claro los efectos que hace el tabaco en el binomio, pero más nos llama la atención en el bebé y le agradecemos infinitamente el instituto, su servidora, su presencia. Esto es implementar acciones de prevención para que las mujeres tengamos una mejor salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, doctor. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, en una investigación que se hizo aquí en el instituto hace unos años, se vio esto de la importancia de que la pareja fume también y fue interesante ver que muchas mujeres embarazadas tenían una exposición mayor al esposo fumando ya en la recámara antes de dormir, lo cual llevaba a consecuencias mucho mayores. Ahora, también en cuanto a lo transgeneracional, sabemos que si una mujer embarazada es expuesta, directa o indirectamente, dependiendo de la dosis,
los hijos adolescentes son mucho más propensos a ser adictos también y a más temprana edad. Gracias, doctor, por su plática tan bien enfocada. Muchas gracias. Bueno, gracias por su asistencia, muy amables. Gracias, doctor. Gracias.